Vamos a hablar el tema, la importancia de la iglesia. Nosotros decimos normalmente, voy a la iglesia, levántate que nos vamos a la iglesia, y pensamos en un lugar, pensamos en este sitio, y hermanos, pensando en la realidad de la palabra de Dios, la iglesia no es el lugar ni es el edificio. La iglesia somos las personas. Amén. Vamos a mirar la iglesia. ¿Dónde miraríamos por ahí? ¿Miraríamos así la iglesia? La iglesia son ¿qué? Las personas. Mire a su lado, al otro lado. ¿Dónde está la iglesia? Está allí. En las personas. Amén. Las personas somos la iglesia. La iglesia entonces no es el edificio. La palabra eclesía es la palabra griega que usa la Biblia, y eso significa la reunión o asamblea de los llamados. Llamados del mundo, sacados del mundo para el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos son iglesia? Amén, amén. Entonces nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia es una congregación de creyentes. En Romanos 16:5, el apóstol Pablo estaba saludando a las iglesias, a los hermanos, y les dice, saludad a Priscila y Aquila. Y también dice ahí, saludad también a la iglesia de su casa. Esto quiere decir, hermanos, que Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Tenían un grupo de personas que se reunían regularmente, obedecían a Dios, cumplían la palabra, alababan a Dios, participaban de la comunión unos con otros, del partimiento del pan, de las oraciones. Y era entonces un grupo que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Posiblemente no estamos hablando de una célula, sino de una iglesia en la casa de ellos. Ahora, la célula no es una iglesia que podríamos determinarla así como tal. La célula viene a ser una parte de la iglesia, y entonces podría también llamarse iglesia en casa, como a veces se le ha denominado. También la iglesia es la reunión de todos los cristianos de una ciudad. En Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, en la ciudad de Jerusalén habían muchos hermanos, en un lado, en otro lado, en otro lado, y ellos escucharon las noticias que se menciona aquí en el libro de los Hechos. Entonces aquí se refiere a la iglesia como todos los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Podríamos entonces referirnos a la iglesia que está en Quito. ¿Cuál es la iglesia que está en Quito? Es varias congregaciones. Esta es una de las congregaciones. Son muchas congregaciones que aman a Dios, que tienen sus pastores, sus líderes, tienen su organización en diferentes lugares, aman a Dios, sirven a Dios, hermanos, y junto también nosotros estamos formando la iglesia de Quito. Ahora, también se refiere a la congregación o al cuerpo de creyentes de toda la tierra. Muy difícil que se pueda reunir una congregación de toda la tierra, ni a veces ni de Quito se podría reunir, pero a veces sí se ha hecho reuniones generales grandes por alguna ocasión. Pero hablando del cuerpo de creyentes de toda la tierra, también es iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, dice del 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces aquí habla de las partes que tiene un cuerpo, y son muchas partes, pero todas las partes están formando un solo cuerpo. Entonces eso es la iglesia.
Vemos que la iglesia entonces no es el edificio, sino es la congregación de creyentes, tanto en una casa, tanto en la ciudad, como también en el mundo entero. Hay cristianos, hay iglesias en todas partes del mundo, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, Corea, en muchas partes del mundo. Podríamos hablar casi en la generalidad del mundo hay iglesias. De pronto habrá algún lugar donde que no haya alguna iglesia, pero hermanos, en la mayoría, en la generalidad, hay iglesias en todo el mundo. Ahora, ¿qué es la iglesia? Como decíamos, es la comunidad viva de personas redimidas y compradas a precio de sangre preciosa, que es la sangre de Cristo, que es el precio para que nosotros seamos perdonados, redimidos o comprados para Dios. Y tenemos nosotros un mandato de adorar a Dios y amar al prójimo, y también una misión por cumplir. El mandamiento es este. Está escrito en Mateo 22:37, también en Marcos 12:28. Y en Marcos 12:28 dice la palabra de esta manera. En realidad está escrito en el 29, pero para entender, leemos desde el 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, un escriba le está preguntando a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, este es el mandamiento para la iglesia. El primero y gran mandamiento es este: y amarás al Señor tu Dios con todo tu, ¿qué dice? Corazón, con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, tenemos este mandamiento de amarle al Señor, con todo lo que nosotros somos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este mandamiento también el Señor dice que es semejante, es decir, le pone al mismo nivel: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es importante para la iglesia, nosotros como iglesia, no solamente amar nuestra familia, no solamente amar a los hermanos, sino amar también a nuestro prójimo, a la gente que está cerca, a la gente que nos rodea. Debemos amarles para poder ser de bendición para ellos. Ahora, también la iglesia tiene una misión por cumplir. Está en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos el gran mandamiento y la gran comisión como el norte de nuestra iglesia, como el camino que debemos seguir como iglesia. Y diríamos, no es tan intrincado, sino más bien sencillo. Hay primeramente el mandamiento de amar a Dios con todo lo que somos, amar al prójimo y también ir y hacer discípulos. Podríamos decir, no es difícil de entender o de captar,
o de aprender. Entonces, hermanos, la iglesia es la institución más especial que hay en el mundo, porque es tanto humana como divina. La iglesia es una institución de Dios. Pero entonces podríamos nosotros entender lo siguiente: Jesucristo está presente en la iglesia. Mateo capítulo 18, el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí, amén. Donde están 2 o más congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos, amén. ¿Quién es la persona más importante que está aquí? ¿Sí usted sabe que está aquí Jesús? ¿Siente que Él está aquí? Amén. Él está aquí, Él prometió estar donde hay alabanza, pero también donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Dice, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. El Señor está cuando nosotros oramos solos. Por ejemplo, usted se levanta temprano y se pone a orar. El Señor está ahí, escuchando, recibiendo su palabra, su oración. Pero el Señor se ha comprometido en estar donde hay algunas personas, 2 o 3 congregados en su nombre. Si se reúnen 2 o 3 personas en el nombre del Señor, el Señor ya está ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor está aquí. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros que somos tu pueblo, somos tus hijos. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 9 y 10 dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces nosotros somos pueblo de Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. Pero Israel se endureció. Israel se fue tras los ídolos y dio lugar a la incredulidad. Y entonces dejaron al Dios vivo por los ídolos de las naciones que les rodeaban. Pero cuando Israel se endureció, entonces Dios se volvió a los gentiles. Y nosotros, las naciones en general, aparte de Israel, somos los gentiles. Y el Señor trajo la bendición a los gentiles por causa de la dureza de Israel. Y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor nos ha hecho su pueblo para que nosotros prediquemos su palabra, para que compartamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados entonces a predicar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. ¿Usted ha salido de las tinieblas? ¿Cuántos han salido de las tinieblas? Bueno, hay algunos que no levantaron su brazo. Tal vez está muy pesado. Bueno,
¿Cuántos hemos salido de las tinieblas? Levante el bracito. Amén. Hemos salido de las tinieblas. El Señor nos ha sacado de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable. O sea, el Señor nos alumbra con su luz. Amén. Entonces, dentro del mundo, dentro de las naciones, hay una nación, un pueblo que no pertenece a esta tierra, a este mundo. Es el pueblo que pertenece al reino de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos dos nacionalidades, como algunas personas tienen dos, pero los cristianos, de hecho, tenemos dos nacionalidades. Somos ecuatorianos por nacer aquí, algunos de pronto son de otra nación, pero también somos nacidos para el reino de los cielos. Somos de la nación celestial. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, somos el pueblo de Dios, que somos parte del reino de Dios. Vamos a ver otro aspecto de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto? Comencemos mirando Primera de Corintios, este mismo capítulo 12, desde el versículo 12. Dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Está haciendo referencia a nuestro cuerpo, que es uno, pero tenemos muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tenemos muchos miembros, tenemos los brazos, los dedos, cabeza, tronco, extremidades. Y hermanos, cada parte de eso tiene muchas partes. Se dice que del número de huesos hay más de 300 huesitos que hay en el cuerpo. Bueno, no les he contado, hermanos, no, por eso no se completa así exacto. Pero hermanos, vemos que el cuerpo tiene muchos miembros y siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo tiene muchos miembros, que somos nosotros, pero somos un solo cuerpo en Él. Por eso el apóstol dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Primera de Corintios, entonces, está enfatizando la unidad, pero también la diversidad, porque no somos todos iguales. Así como en nuestro cuerpo, no todos somos iguales. Esta mano es diferente de esta, pero si son del mismo tamaño, pero si tienen solo lo mismo 5 dedos. Sí, es verdad, pero no son iguales. Si yo tuviera una mano así y otra aquí igualito, igual, hermanos, entonces serían 2 derechas o 2 izquierdas, pero hermanos, entonces son diferentes las manos, son complementarias, se complementan la una a la otra. Entonces vemos que hay diferencia, hay diversidad, hay inclusive una parte, diríamos, independencia, pero a la vez también interdependencia. Realmente es interdependencia. Nos dependemos, cada parte depende de la otra. No podríamos decir que la mano le dice al ojo: no te necesito, o el ojo le dice a la mano: no te necesito. Y es verdad que aparentemente cada una de estas partes hacen su función de una manera independiente. El ojo hace una función y la mano hace otra función independiente, pero a la vez, hermanos, somos ¿qué? Somos interdependientes, es decir, dependemos el uno del otro, mutuamente dependemos.
¿Cómo podríamos pensar que el ojo depende de la mano y la mano depende del ojo? Pues claro, porque el ojo le va a anticipar a la mano de pronto de no correr algún peligro. Y la mano también se va a proteger al ojo de alguna manera. De pronto alguien que se pone colirio ahí está atendiendo al ojito. ¿Cierto? Con la mano, no se pone con el codo. Entonces, hermanos, nos ayudamos mutuamente. ¿Se da cuenta cómo se ayuda una parte con la otra que aparentemente diríamos no dependen la una de la otra? Pero sí, hermanos, hay esa mutua interdependencia, esa interrelación. Y el cuerpo de Cristo significa entender que cada parte es importante. Cada parte es importante. Y se debe sentir la falta de uno de los miembros del cuerpo. Si alguien de pronto siente que hay un golpe en su dedo, por ejemplo, lo que yo contaba en la mañana es que a uno de mis nietitos, cuando era más pequeño, se le cerró fuerte la puerta de fierro y ¡pam! En el dedo, y se le hizo la uña negra y se le salió. La uña nomás era. ¿Qué dicen los padres? Van corriendo porque el niño llora. Dicen, solo la uña nomás ha sido, no importa eso. Y el niño también va a decir, no, solo la uña nomás, no hay problema. Hermanos, qué dolor. A nadie le gusta eso y se protege que no le pase eso. Entonces, hermanos, vemos que nos protegemos los unos a los otros, debemos cuidarnos. Y cuando una persona siente el dolor de otra, también debe dolerle. Así como cuando, por ejemplo, una persona se golpea la rodilla, va y se golpea la rodilla. Entonces, fíjese, cuando se golpea la rodilla, las manos van en auxilio, la boca se lamenta, los ojos lloran, todos están ahí dolidos solo de la rodilla, pero hermanos, todo el cuerpo está dolido de ese golpe. Y hermanos, no es que se queda ahí ya listo, libre, sino que de pronto se va y a lo mejor le toca acostarse para poder recuperarse. Entonces, hermanos, sentimos el dolor del otro, debemos sentir igual como cuerpo de Cristo. La iglesia también es como la brasa de carbón ardiente. Está una brasa ardiente y cuando de pronto hay un carboncito, vamos a suponer, sacamos de la brasa y le ponemos a un lado, entonces ese carbón que está puesto a un lado se comienza a apagar. Poco a poco se comienza a apagar. ¿Por qué? Porque está fuera de la brasa y ya no arde junto con la brasa. Entonces, hermanos, igual debemos nosotros entender que si es que nos salimos del cuerpo, nos vamos a apagar. Una persona no puede decir, yo voy a vivir la vida cristiana. Total, hay muchas maneras de cómo alimentarse espiritualmente. Yo voy a seguir los mensajes en la televisión. Yo voy a seguir los mensajes en el internet. Y está bien que de pronto pueda aprender a través de esos medios. Pero, hermanos, eso no es iglesia. La iglesia es la congregación de los creyentes. Allí derrama Dios bendición y vida eterna.
No es una congregación de aislados. No, está contradictorio eso. Congregación de aislados. No, es absurdo eso. Entonces, pero nos reunimos, hermanos, para ser iglesia, para estar formando como un grupo, una congregación que se edifica mutuamente. Nos edificamos y somos de bendición cuando nos vemos, cuando nos saludamos, cuando decimos, Dios le bendiga, hermano. Nos edificamos. Cuando cantamos juntos, nos edificamos. Cuando aprendemos la palabra juntos, cuando nos damos un abrazo, nos edificamos mutuamente. Dependemos el uno del otro. Fíjese, si no hubiera hermanos, ¿yo qué hago aquí? No hubiera pastor, no hubieran líderes, hermanos. Entonces dependemos el uno del otro. Ustedes dependen de mí, yo también dependo de ustedes. Claro, somos un cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Usted necesita del líder, pero el líder también necesita de usted. Y nos necesitamos como hermanos. Cuando vemos al hermano, es una bendición encontrarse con un hermano, porque ahí vemos que el Señor nos ama, nos bendice, y Él habita, Él está presente donde hay dos o más reunidos en su nombre. Entonces, hermanos, la importancia de ser el cuerpo de Cristo. No somos aislados, no somos sueltos, no somos aparte, hermanos, no somos aparte. Somos parte, cada uno miembros de uno de los otros, y formamos así el cuerpo de Cristo. Otro aspecto de la iglesia es la comunidad de amor y fe. Somos un grupo de personas o una congregación o comunidad de personas con intereses comunes, reunidos para adorar a Dios y para ayudarse mutuamente. Nos reunimos, hermanos, con un propósito o con intereses comunes. Usted ama a Dios, yo amo a Dios. El hermano ama a Dios. Usted quiere agradarle a Dios, yo quiero agradarle a Dios. El hermano quiere agradarle a Dios. Usted cree en la sangre de Jesús. La hermana cree en la sangre de Jesús que le limpia de todo pecado, y yo también. Entonces, hermanos, creemos en lo mismo. Somos unas personas o una comunidad de intereses parecidos, comunes, que también tenemos prácticas o actividades comunes. Hechos capítulo 2, el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vemos la iglesia cuando estaba comenzando, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es importante para la iglesia, estar juntos. Nosotros tenemos cortos tiempos de estar juntos, cortos tiempos. Apenas de pronto en la semana, 1 hora y media, 2 horas, el domingo tal vez un rato en la célula, 1 hora y media en la célula, podríamos decir 3 horas o 4 horas a la semana, hermano. Y todo el tiempo, ¿en dónde? En el trabajo, en la casa, con la familia, la televisión, las redes sociales. Por esa razón, hermanos, muchas veces, si no aprovechamos las oportunidades que nos da la iglesia, las reuniones, la escuela, los tiempos de oración, estaríamos tan ausentes el uno del otro, seríamos completamente desconocidos. Si aún así que teniendo reuniones, tenemos reunión de oración, de ayuno, estuvimos ayunando el día de ayer juntos un grupo de personas. Y hermanos, aún así tal vez no nos conocemos tanto de cerca. Y hermanos, peor si es que
apenas una reunión del domingo. Pero la iglesia, hermanos, se reunía todos los días. Pero hablando de nosotros, por lo menos yo digo, tenemos que aprovechar lo máximo que se pueda, estar juntos con los hermanos, aprender la palabra del Señor. Dice el versículo 46 de Hechos 2, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Esto era la práctica de la iglesia, una comunidad de fe y de amor. También podemos ver que en esta comunidad la gente tenía un corazón abierto para compartir. Dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No había egoísmos, ni celos, ni tampoco reservas. Si Dios le dio algo, pues lo comparte. ¿Y qué podemos nosotros aplicar en este tiempo? Igual, si Dios nos da algo, es para servir. Tal vez yo lo cuido, pero es para servir. Para servir la iglesia, para servir a los hermanos. También de pronto, por ejemplo, un vehículo puede servirle para trabajar, puede servirle para movilizarse. Pero si Dios le bendice, es para servir a Dios y para servir a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. No es para darse el lujo nada más ahí manejando y paseándose por la ciudad. No, sino que es para servir. Amén. Gloria a Dios. También la iglesia es la esposa de Cristo. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor en Efesios el capítulo 5. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio y lo compara con la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Y por qué decimos que es la esposa de Cristo, la iglesia? Pues nada más que es tan preciso. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces aquí la palabra dice: han llegado las bodas del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Nosotros como iglesia, como esposa de Cristo, estamos vistiéndonos con el vestido de novia, que es lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuántos se están vistiendo de lino fino? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es el lino fino? ¿Qué es el lino fino, hermanos? Es una tela muy costosa. Pero no, hermanos. ¿Qué es el lino fino según la palabra? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Diga en voz clara, no tenga miedo. Amén. Las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, como iglesia nos estamos vistiendo con acciones justas, con acciones santas, con acciones rectas, con acciones puras. Estamos vistiéndonos con el lino fino. Gloria a Dios. ¿Qué tal si viene Jesús
y la encuentra con pijama. Y la novia se ha dormido la novia y no se ha alistado, hermanos. Entonces, como iglesia nosotros debemos estar atendiendo la vestimenta o el traje de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Debemos vivir en justicia, en rectitud, en pureza, en verdad, en fidelidad, en obediencia, en santidad. Debemos vivir delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esas son las acciones justas de los santos. Entonces vemos aquí, hermanos, que la iglesia es la esposa de Cristo. Gloria a Dios. Yo creo que nosotros como iglesia somos los más privilegiados de la tierra, del mundo, porque tenemos el mejor marido. Amén. ¿Cuántos tienen el mejor marido? Y los que no levantaron el brazo, tengo que decir, porque estamos hablando de lo espiritual, ¿cierto? No estamos hablando de los matrimonios acá en la tierra, sino de lo espiritual. El Señor es el esposo. Y tal vez a mi esposa le resulte difícil creer que yo tengo un marido, un esposo. Y a mí también me resulta creer que ella tiene un esposo, y siendo yo el esposo de ella. Pero ella tiene también un esposo, ¿cierto? Gloria a Dios. Somos la iglesia del Señor. Y hermanos, tenemos el mejor de los esposos. Gloria a Dios. Somos la esposa de Cristo. Amén, amén, amén. Y Él sí es el mejor marido, hermanos. Gloria a Dios. Él va a tratarnos con delicadeza, con amor. Él ha hecho los más grandes sacrificios que nosotros pudiésemos ni siquiera pensar. ¿Cuánto nos ama el esposo? Hermanos, a veces los maridos ni siquiera amamos ni un poquito como ama el Señor a la esposa. A veces ya estamos molestos por algo. Y en cambio el Señor ha sido tan paciente, tan dulce, tan fiel, hermanos. Y Él es realmente el mejor de los esposos. No hay otro. Él es el esposo de la iglesia. Entonces por eso en Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amén, gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén, gracias al Señor. Amén, amén, amén. Bueno, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, va a llegar el día de las bodas del Cordero y su esposa debe estar preparada, vestida con el lino fino, que son las acciones justas de los santos. También la iglesia es un pueblo de buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, como iglesia tenemos la responsabilidad de dar buen testimonio delante de los gentiles, como dice aquí la palabra. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles deben, o sea, la gente que nos rodea, que no son cristianos, deben
tener una buena referencia de nosotros y que no sea un mal testimonio. De pronto, hermanos, alguien ha sido gritón, como se cuenta de un papá que decía: ¿por qué me habría salido este hijo tan gritón? Este hijo sí me ha salido bien gritón, grita por todo. Y después un día dice que bajando las gradas estaba ahí: bajen pronto, ¿qué les pasa? ¿Por qué no vienen? Estaba gritando ahí el papá. Y ahí se dio cuenta, yo mismo he sido gritón. Ya sé por qué ha salido así mi hijo, gritón. Y hermanos, qué impacientes, se alteran, pierden el control. Pero hermanos, si nosotros ya nos hemos convertido a Jesús, debemos ser diferentes. Debemos dar buen testimonio para los de afuera. Porque ¿qué escuchan nuestros vecinos? Tal vez la persona de ahí dice: oye, no grites así, que nos oye la vecina. Calla, grita despacito. Entonces, peleamos, los cristianos tal vez no, Dios nos guarde, peleamos calladitos. Tenemos, hermanos, que dar buen testimonio, pero no así, no hipócritamente, sino verdaderamente, con vidas cambiadas. Entonces, nuestro testimonio, hermanos, delante de los gentiles tiene que ser un buen testimonio. Debemos dar buenas referencias a quien le servimos y no hacerle quedar mal al Señor. Muchas personas de pronto hacen quedar mal al Señor. Y los vecinos dicen: esa hermanita, dicen que es cristiana, que va a la iglesia, y ve lo que es, no me paga, me pidió que le preste $1 y se olvidó. Pero es que era solo $1. $1. Eso mismo hay que pagar. Y no hacer quedar mal, hermanos, por $1 hacerle quedar mal al Señor. Por 10 centavos hacerle quedar mal al Señor. Qué absurdo, ¿cierto? Entonces tenemos que dar buen testimonio con los de afuera. Si usted pide algo, devuelva. Si usted se compromete con algo, cumpla. Debemos dar buen testimonio con los de afuera. También dar buen testimonio con los de afuera significa que uno honra a Dios con su identidad de cristiano. Cuando va por algún lado, hermano, tiene que decir: buenos días, Dios le bendiga. Y hermanos, nosotros tenemos que identificarnos como cristianos, bendecir a cualquier persona. No debemos avergonzarnos de ser cristianos, sino al menos de esa manera dar buen testimonio con la gente de afuera. Entonces, la gente debe saber que nosotros somos cristianos y que honramos a Dios. No damos mal testimonio ni en lo financiero, ni en lo moral, en ninguna de las áreas de nuestra vida, ni en el carácter. Porque a veces, hermanos, se viven mentiras, en celos, en contiendas, en murmuraciones, en envidias, en competencias, en todas esas cosas, hermanos, y damos mal testimonio. ¿Qué testimonio saben nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de estudio si usted estudia? ¿Qué testimonio saben de nosotros? De pronto saben que somos buenos copiadores. Si usted estudia, saben que saca 10 copiando. ¿Qué testimonio va a ser eso, hermana, hermano? Así que no me copie en los exámenes de escuela de líderes. Digo nomás. Bueno, hermanos, hay que
hay que ser honrados, correctos, dar buen testimonio. Ese es el pueblo de Dios, es un pueblo que da buen testimonio. Hermanos queridos, dice aquí la palabra: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, hermanos, nosotros debemos frenar, abstenerse, controlar y no explotar con los deseos carnales que batallan contra el alma. Pasiones, adicciones, mal carácter. Hermanos, todo esto, deseos carnales que batallan contra el alma. Pero si nosotros tenemos sujetos aparte de nuestro cuerpo al espíritu, le sujetamos, nos abstenemos de esos deseos carnales, entonces damos buen testimonio delante de los de afuera. Amén. Que Dios nos ayude, que podamos honrarle al Señor y que la gente no se queje de nosotros y nos señalen: ve, ese dice que es cristiano, y vean dónde está, y vean lo que hace, y miren lo que no hizo, lo que hizo. Están mirándonos. Nosotros tenemos una nube de testigos, pero hermanos, necesitamos entender que somos extranjeros y peregrinos. No somos de esta tierra. Un día nos vamos a ir, hermanos. No podemos agarrarnos de las cosas de la tierra. El cristiano es desprendido, no es agarrado. No es esclavo de las cosas, ni de la plata, ni de los placeres, ni de las adicciones. Hermanos, es desprendido. El cristiano está solamente de paso aquí en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos. No vamos a quedarnos aquí para siempre. Por eso, hermanos, nosotros debemos honrar al Señor. No nos vamos a ir con las cosas que hayamos ganado. Tal vez alguien dice: es que me gané y tuve que usar una pequeña astucia, una pequeña mentirita nomás fue, pero ya con eso ya me gané una buena cantidadcita de dinero. Hice esto y me vino esta cantidadcita de dinero. Y hermanos, a veces nosotros pensamos que de esa manera salimos bien librados y es que todo está bien. Hermanos, qué triste, porque estamos más bien perdiendo la herencia del cielo. Y las personas se agarran de las cosas de la tierra. Pero como dice aquí la palabra, somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Nuestra residencia no es aquí. Nuestra casita final no es aquí. Amén. Gloria a Dios. Si Dios le ha dado una casa, gloria a Dios. Y si puede comprarse una casa, cómprese nomás. Y hermanos, pero nuestra residencia final no es aquí. Usted no va a ir cargado a la casa, al hombro ahí. Un edificio, ahí, cargado la casa. Ahí. La casa le aplasta. No va a poder irse al cielo con casa encima, hermano. Debemos desprendernos de todas las cosas. Y cuando nosotros tenemos un corazón desprendido, Dios nos bendice más. Amén. Porque sabe que nosotros no somos amadores de la plata, no somos amadores de las cosas, no somos servidores de Mamón, el rey de las riquezas, el Dios de las riquezas, sino servimos al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. También la iglesia es el edificio de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está haciendo la comparación de la iglesia con dos cosas. Primero, con una labranza de Dios, es decir, que el labrador va y siembra
y comienza a ver crecimiento de esa planta o de ese huerto y comienza a ver el fruto en ese huerto. Pero también está hablando de edificio de Dios, una construcción que va edificándose y va creciendo y va formándose hasta que ya queda perfecta. Hermanos, nosotros entonces somos edificio de Dios. Gloria a Dios. Yo les decía a los hermanos en la mañana, mire a la persona que está a su lado, véale si se parece a algún edificio. Pero somos nosotros ¿qué? Edificio de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos construye. Gloria a Dios. No es por afuera, ¿cierto? No es por afuera, sino es por adentro, que el Señor va edificando, va construyendo. Entonces Dios utiliza a los líderes, a los pastores para edificar la iglesia, pero el constructor es Dios mismo. El que edifica es Dios mismo. El que da el crecimiento es Dios mismo. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Efesios capítulo 2 del versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es la iglesia que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros vamos creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser pues un templo santo. En 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que se compara aquí, el apóstol Pedro está comparándonos como piedras, pero no piedras muertas, sino piedras, ¿qué dice ahí? Piedras vivas. Mira a la persona que está a su lado, véale, ¿se parece una piedra? Claro que sí, somos piedras vivas. Amén. Somos piedras vivas. No es que nos parecemos a piedras vivas, sino que somos, hermanos, somos piedras vivas. Y de esa manera Dios ha ido construyendo la iglesia a través de reunir y de edificar con piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También, hermanos, somos la familia de Dios. Familia de Dios. Nosotros amamos nuestra familia. Si amamos a un hermano, cuando algo le pasa a ese hermano nos duele. Amamos a los padres, amamos a los hijos, amamos a los hermanos. Y dentro de la iglesia también debemos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Familia de Dios. Diga conmigo, somos familia de Dios. Somos familia. ¿Cuál es nuestro apellido? Nuestro apellido es familia de Dios. Le pertenecemos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como me estoy acordando de lo que alguien dijo. ¿Saben cuál es el apellido de Adán? ¿Cuál es el apellido de Adán? ¿Cuál? Adán Pérez. ¿Verdad que ha sido Pérez? Porque Dios le dijo, Pérez serás. Bueno,
Bueno, hermanos, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, somos de Dios. Iglesia de Dios. Soy de Dios. Y entonces mi identidad tiene, podríamos decir, ese apellido, ¿cierto? Pero mi identidad es del Dios vivo. Dios es mi Padre. Amén. Él es mi papá y nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, hermanos, aquí estamos un grupo de hermanos que somos miembros los unos de los otros, parte de esta familia de los hijos de Dios. Cuando hay alguna persona que se va de la casa, estaba acordándome de un joven que dijo: ya me cansé de mis padres son pesados, me voy de aquí. Entonces se fue de la casa y se fue a la casa de un amigo. Entonces ahí cuando llegó a la casa del amigo, le dieron la bienvenida, pero felices, con bombos y platillos, estaban ahí alegres porque llegó él. Pero pasó un día, 2 días, 3 días, y entonces ya comenzaron a pensar: ¿y este hasta cuándo va a estar? ¿Cuándo se va? Y 4 días, ya le veían mal. ¿Cuándo se va? Y él comenzó a sentirse mal y comenzó a extrañar la coladita que hacía su mamá. Lo que él ya estaba cansado de tanta colada, pero él estaba extrañando la colada de su mamá. Y hermanos, no hay colada más rica que la que se encuentra en la casa. Amén. Gloria a Dios. Aunque sea una coladita, pero hermanos, en la casa es deliciosa. Amén. Gloria a Dios. Porque usted puede tener un buey engordado, puede tener un pedazo de pierna de hornado ahí en su mesa con todos los complementos, hermano, pero algunos comen pan de amargura, comida de amargura, y les duele, y a veces no pueden ni comer. Y hermanos, entonces es mejor lo que se tiene en la casa, y es necesario aprender a valorar lo que se tiene en la casa. Hay algunas personas que no valoran lo que se tiene en la casa. El hombre dice: ya me cansé de esta mujer tantos años. La mujer dice: ya me cansé de este gordo. Entonces, hermanos, estamos cansados. La misma cara todos los días. Nos cansamos. Hermanos, hay que aprender a valorar lo que se tiene en la casa. Hay que ser agradecidos con Dios con lo que se tiene en la casa. Amén. Gloria a Dios. Uno de nuestros hermanos que estaba dando una enseñanza el día de ayer decía: tengo 2 carros, pero no puedo usar ninguno de ellos. Yo no sé por qué no los podrá usar. Pero hermanos, él decía: pero yo le pedí a Dios un carro y me ha dado uno que se llama trole. Bueno, entonces, ok. Pero hermanos, hay que aprender a valorar. Hay que ser agradecido con Dios, con lo que Dios le ha bendecido. Amén. Gloria a Dios. Y si tiene coladita, gloria a Dios. Gloria a Dios. No habrá comida más bendecida, más alimenticia que esa comida, hermano. Lo que Dios nos da es lo mejor. Amén. Y si uno come agradecido la coladita, en otro momento va a tener mejores alimentos, va a tener más bendición. Entonces debemos ser agradecidos con la familia que Dios nos ha dado. Somos parte de la familia. Algunos se cansan de la iglesia, así como algunos se cansan de la casa, se cansan de la iglesia y dicen: yo ya estoy cansado, quiero otra comida. Y así como ese joven, se van a otro lado a mendigar. Y allá de pronto le reciben con bombos y platillos, así como al joven, pero después están diciendo: ¿y a qué hora se va?
No hay mejor comida como la comida de la casa. Hay que ser agradecidos. Amén. Gracias al Señor. También haciendo una relación de eso con una planta que se le quiere cambiar de lugar. Se le saca de un lugar y se le pone en otro lugar. Y hermanos, muchas veces esas plantitas no viven. A veces sí pueden de pronto enraizarse y poder seguir. Pero hermanos, muchas veces el asunto de cambiar de lugar una planta, ¿por qué? Porque se le cortan las raíces. Por eso, hermanos, debemos valorar lo que Dios nos da. Amén. Lo que Dios nos da en la casa, lo que Dios nos da en la iglesia. Hay que valorar. También somos embajadores. En 2 de Corintios, el capítulo 5, dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Diga conmigo, soy un embajador. Soy representante del reino de Dios. Tengo el honor de llevar una comisión para este mundo. Amén. ¿Dónde hay embajadores de Cristo? Amén. Somos embajadores. Dice aquí el apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, somos representantes del reino de los cielos. Y nosotros tenemos un llamado, un mensaje, una comisión para este mundo. ¿Cuál es la comisión? Traer a la gente que se reconcilie con Dios. Por eso dice aquí el apóstol, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro llamado. Declarar la reconciliación con Dios. Debemos predicar, hablar a las personas que se reconcilien con Dios, así como Dios nos dio a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Él. Vivíamos lejos de Él, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Tal vez con religión, pero vacíos del corazón. Tal vez vagando en este mundo, tratando de llenar el corazón con fiestas, con deleites de este mundo y cada vez el corazón más profundo en tinieblas. Pero hermanos, un día alguien nos habló la palabra. Y ese alguien, gracias a Dios, un embajador del reino de los cielos, un embajador que nos llamó para reconciliarnos con Dios. Nosotros también somos, ¿qué? Embajadores, para que se reconcilien con Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay que hablar, hay que compartir la palabra para que la gente también se reconcilie con Dios. Entonces la iglesia, hermanos, para ya estar terminando, la iglesia es una realidad asombrosa. Es una maravilla del cielo aquí en la tierra. La iglesia de Dios es un milagro. Hermanos, es diríamos, la misión de Dios visible aquí en la tierra para que nosotros podamos dar testimonio de Él. Somos nosotros, somos del reino de los cielos. La iglesia es divina, pero es humana. La iglesia está formada por personas, pero es del reino de los cielos. La iglesia es una institución de la tierra, pero más que una institución de la tierra, es una institución del reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos este privilegio de participar de esta realidad maravillosa, de esta realidad divina que es la iglesia. La iglesia es un milagro de Dios aquí en la tierra.
Es la mano de Dios aquí en la tierra. Vamos a estar de pie. Padre Celestial, te damos gracias, la bendición de poder reflexionar en el privilegio de ser tus hijos, de ser tu iglesia. Señor, te damos gracias porque nos has dado esta bendición de ser tu pueblo, de ser una comunidad de fe, una comunidad de amor, una comunidad que tiene la misma salvación, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Somos un cuerpo. Gracias te damos, Señor. También, Señor, te damos gracias por el privilegio de ser tu esposa. Un pueblo que tú has llamado para dar testimonio de ti. Señor, gracias, Señor. La honra que tú nos has dado de ser embajadores del reino de los cielos y poder llevar el mensaje de reconciliación. Amado Señor, permítenos, Señor Jesús, honrar este privilegio. Permítenos, Señor, ser buen testimonio para con nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos. Señor Jesús, ayúdanos, Jesús, a cambiar lo que debemos cambiar, a fortalecer lo que debemos fortalecer, a dar buen testimonio en casa, con las personas de cerca, en casa. Ayúdanos a dar buen testimonio con las personas del trabajo o de afuera. Señor, permítenos ser de influencia como embajadores que llevan un mensaje de reconciliación. Venimos delante de ti, Jesús, a reconocer que tú eres indispensable y debemos estar bien firmes en ti para cumplir el llamado que somos como iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.